Hola, mi nombre es Adriana Luciana Montero y a continuación voy a explicar un poco acerca de la ruta metabólica de la gluconogénesis. La gluconogénesis es la formación o creación de glucosa a partir de precursores no glucosídicos, es decir, que no se produce a partir del glucógeno. Por ende, lo que se utiliza en este proceso son moléculas como el lactato, el piruvato, el oxalacetato o moléculas que se pueden transformar en uno de estos intermediarios, incluyendo las moléculas que intervienen en el ciclo de Krebs. Estas moléculas son aminoácidos glucogénicos, ya que generan glucosa, y cabe resaltar que de los 20 aminoácidos comunes, solo la leucina y la lisina son incapaces de proporcionar el carbono necesario para llevar a cabo la síntesis de la glucosa. Los demás sí son glucogénicos. En cuanto a las grasas, se ha encontrado que los mamíferos no convierten los ácidos grasos en glucosa, pero cuando hay una degradación de las grasas se produce glicerol y se puede utilizar en pequeñas cantidades para la gluconogénesis. La glucosa es una molécula muy importante para generar energía en el organismo para su debido funcionamiento. En el caso de los mamíferos, algunos tejidos dependen totalmente de la glucosa para producción de energía, como por ejemplo el cerebro, los eritrocitos, los testículos y tejidos embrionarios. Generalmente esta glucosa se encuentra almacenada en forma de glucógeno en el músculo e hígado, pero a veces no es suficiente ya que se agota en situaciones de ejercicio intenso, ayuno prolongado o entre comidas. Por lo tanto, el organismo se ve en la necesidad de sintetizar glucosa a partir de otros precursores que no son glucosídicos, y a esto es a lo que se le conoce como glucogénesis, que es un proceso muy importante y tiene lugar en los animales, plantas, microorganismos, hongos, y las reacciones son generalmente las mismas para todas las especies. En este caso nos enfocaremos en los animales. Dicho lo anterior, la ruta de la gluconogénesis es la siguiente, la que podemos observar en esta imagen. En esta ruta se inicia con 2 piruvatos y se termina con una glucosa. En esta ruta, de las 10 reacciones que se llevan a cabo, solo 7 son reversibles y 3 de ellas son irreversibles, que son las que podemos observar en los recuadros amarillos. Una de las reacciones irreversibles es el paso catalizado por la exoquinasa, que es el paso de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Otro de ellos es el catalizado por la fosforoquinasa 1, que es el paso de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato. Y el último irreversible es el paso catalizado por la piruvatoquinasa, que es el paso de la fosfonilpiruvato a piruvato. Entonces, como ya mencioné anteriormente, solo 7 pasos de estos son reversibles y 3 son irreversibles, que son los que acabé de mencionar anteriormente. A continuación voy a explicar un poco, paso a paso, el proceso bioquímico que se lleva en esta ruta como tal. Entonces, la primera reacción es la conversión de piruvato en fosfonilpiruvato. Esta conversión tiene lugar en 2 pasos. Hay una fosforilación de piruvato que precisa enzimas que se encuentran tanto en el citosol como en la mitocondria. La primera reacción es el paso de piruvato al oxalacetato, que consume 2 de ATP y es catalizada por una enzima piruvato carboxilasa. Después el oxalacetato se transforma en fosfonilpiruvato, donde se consumen 2 de GTP y es una reacción catalizada por la fosfonilpiruvato carboxiquinasa. Entonces lo que ocurre en la primera reacción, donde el piruvato tiene 3 carbonos, es que pasa desde el citosol a la mitocondria, sufriendo una acción de la enzima piruvato carboxilasa, que es una enzima mitocondrial, y se convertirá en oxalacetato, que posee 4 carbonos. Para esta reacción de carboxilación del piruvato, la enzima piruvato carboxilasa precisa de una coenzima como lo es la biotina y la utiliza como transportador de bicarbonato activado, que a su vez se forma por la ionización del ácido carbónico producido por el CO2 y el agua. Entonces el piruvato dentro de la mitocondria se convierte en oxalacetato y para ello interviene la enzima piruvato carboxilasa, la coenzima biotina, bicarbonato y ATP. El oxalato tendrá que transformarse en fosfonilpiruvato, pero en este caso hay un problema,
y es que la membrana mitocondrial no tiene transportador para el oxalato. Entonces, para que se dé la siguiente reacción, lo que ocurre es que el oxalacetato tendrá que ser reducido a malato por acción de la malato deshidrogenasa mitocondrial y un NADH. A continuación, gracias a un transportador específico que tiene la membrana mitocondrial interna, el malato podrá salir de la mitocondria al citosol y ahí el malato se reoxidará de nuevo a oxalacetato con producción de NADH en el citosol, y a partir de aquí viene la segunda reacción en el que el oxalacetato ya se podrá transformar en lo que es el fosfoenolpiruvato por la acción de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Esta reacción dependerá del ion magnesio y también precisa de GTP, que es el que da el grupo fosforilo. Esta es una reacción reversible a nivel intracelular. Cabe resaltar que cuando un piruvato pasa a fosfoenilpiruvato se gastan dos moléculas de alta energía como el ATP y el GTP, y también que la molécula de CO2 que se incorpora como tal en el piruvato en la reacción primera que se da, en donde interviene el piruvato carboxilasa, es la misma molécula que se pierde en la reacción en la que interviene la fosfoenilpiruvato carboxiquinasa en el paso de oxalato a fosfoenilpiruvato. Siguiendo con las reacciones, entonces pues ya teniendo el fosfoenolpiruvato, entonces esto se va a convertir a 2-fosfoglicerato mediante la enolasa, y seguidamente de esto se va a obtener el 3-fosfoglicerato mediante la fotoglicerato mutasa, y posterior a esto se convierte este 3-fosfoglicerato a 1,3-difosfoglicerato, donde se adquiere pues ATP liberando ADP mediante la fosfoglicerato quinasa, y el siguiente paso es la obtención del gliceraldehído 3-fosfato, donde se requiere NADH liberando NAD+. Esto se hace pues mediante el gliceraldehído 3-fosfato hidrogenasa. Ya obteniendo este gliceraldehído 3-fosfato, entonces pues como eran dos piruvatos, entonces estos dos piruvatos en este paso se puede decir que se van a fusionar como tal. Entonces mediante la triofosfato isomerasa se va a obtener la dihidroxicetona fosfato, y mediante la aldosa se obtiene la fructosa 1,6-difosfato. Ya estando en este paso se obtiene la fructosa 6-fosfato mediante la fructosa 1,6-bifosfatasa 1, pues donde se requiere agua, donde se da lugar a un fosfato inorgánico. En este paso es necesaria el magnesio, y ya estando aquí mediante la fosfoexosiomerasa se obtiene la glucosa 6-fosfato, que ya este es el último paso que se lleva a cabo para obtener la glucosa como tal. Este es uno de los pasos que se mencionaba que era irreversible. Entonces mediante la glucosa 6-fosfato esto se convierte a glucosa como tal mediante la glucosa 6-fosfatasa, pues donde se adquiere agua liberando también un fosfato inorgánico, y también es necesaria aquí la presencia del magnesio. La glucosa que se produce aquí finalmente por la glucogénesis, que es la ruta que estamos estudiando en este momento, la glucosa que se genera en el hígado, riñón, o la que se ingiere a la dieta, llega a los tejidos, incluyendo al cerebro, músculo, a través de la circulación general. Bueno, como conclusión en la glucogénesis, pues se puede decir que es un proceso de generación, creación o formación de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Desde un punto de vista energético, la formación de una molécula de glucosa a partir de un piruvato es un proceso caro a nivel energético, y esta sería la fórmula de tal modo que por cada molécula de glucosa a partir de dos piruvatos se requerirán 6 grupos fosfato de alta energía
que son 4 ATP y 2 DGTP, además de 2 moléculas de NADH para la reducción de 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato, y gran parte de este elevado coste energético es necesario para asegurar que esta glucogénesis pues, es irreversible. Muchas gracias por su atención.